Entonces voy a montarles nuevamente las diapositivas mías, pues es lo mismo que el doctor Char explica, pero igual no sé si ustedes estén de pronto familiarizados con la clase, con las imágenes que les muestro y les sirve. Recuerden que las diapositivas son para estudiar, las diapositivas son para guiarse solamente en los temas, en los ítems importantes del tema, para que ustedes lo puedan buscar y complementar la información en libros. Recuerden que esto lo deben estudiar en libros. En las semiologías es lo más, son los libros más útiles que tenemos para esta parte de propedéutica que estamos viendo, que es exploración física. Jóvenes, antes de comenzar, quiero comentarles que ustedes saben que se aplazó mucho más yo creo que esto no es necesario grabarlo, jóvenes. Esperemos, vamos a parar esa grabación y ahora grabamos. Se aplazaron los parciales, ¿cierto? En la medida que se vayan aplazando los parciales, ¿qué va pasando con el temario? Se va haciendo mucho más amplio, ¿no? Y quiere decir que van a tener mucho tema por estudiar, mucho tema. Entonces, todo lo que es esto de exploración de abdomen y cardiovascular de por sí es bastante tema. Y además de eso, pues está la parte del vocabulario, está la parte de la historia clínica, manifestaciones semiológicas fundamentales, eh, signos vitales, no signos vitales, sino órganos de los sentidos. Entonces es bastante tema. Yo espero que hayan adelantado bastante, porque si pretenden estudiar todo esto en un solo día o en 2 días, es bastante difícil porque son muchas cosas que estudiar. Se salvan ustedes porque esto es escrito, y escrito es inclusive hasta más fácil, y en escogencia múltiple es mucho más fácil porque por descarte puedo buscar muchas respuestas, y a los que les gusta hacerlo en grupo con el doctor Google, pues también les queda en la conciencia que no van a aprender nada. Si no estudiaron, pues obviamente menos van a aprender, y me gustaría ver cómo van a hacer cuando tengan un paciente enfrente. O el próximo semestre, que seguramente va a ser presencial, cómo van a hacer en semiología. Entonces van a decir que la doctora Clara no les enseñó eso. Entonces, sean muy conscientes que esta parte de virtualidad es muy complicada, que es bastante difícil, y que si ustedes no se concientizan de que la responsabilidad, el 85% de la responsabilidad es netamente de ustedes, no vamos a poder avanzar, y ustedes no van a poder entender y no van a poder aprender, porque no tienen al profesor al lado diciéndole, ni viendo que no se estén guiando, ni nada de eso. Así que es una cuestión de compromiso personal, es una cuestión de responsabilidad de una carrera que escogieron, que supongo que ninguno está obligado, y que eso significa que tienen que poner el empeño propio de una persona que quiere ser médico y que va a tener en sus manos la vida de otras personas. Y eso significa que si yo sé, atiendo bien a la persona. Si no sé, y si espero consultarlo en el computador, y si espero buscar el celular, consultar en el celular la respuesta del diagnóstico que tiene mi paciente, se me muere el paciente. ¿Listo? Entonces, o no va a mejorar. Entonces, es un sermoncito aquí inicial, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque de esto depende el avance de ustedes en su crecimiento como médicos, como estudiantes de medicina. ¿Listo? Entonces, juiciosos, muchachos. Vamos a comenzar. Ahora sí podemos grabar. Vamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar a continuar con lo que es el examen físico, y vamos a continuar con lo que es la exploración del abdomen. Ya la vez pasada vimos tórax y abdomen, tórax que incluye cardiorrespiratorio, y de esto vimos las técnicas de exploración que ya nosotros venimos estudiando con anterioridad. ¿Cuáles son las técnicas de exploración? A ver. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y auscultación, muy bien. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de exploración, recuerden que yo les dije y les insistí muchísimo en que siempre llevan un orden, y que siempre tiene que ser el mismo orden.
primero la inspección, después la palpación, después la percusión y después la auscultación. Siempre deben ir en ese orden. Yo no puedo auscultar primero y palpar después, o palpar primero e inspeccionar después. No puede ser así, tiene que ser en el orden. Sin embargo, hay una excepción en el examen físico y que es la exploración de abdomen. En el abdomen invertimos una de las técnicas y es la técnica de la auscultación. Cuando nosotros hacemos la exploración del abdomen, lo primero que hacemos es la inspección y la auscultación pasa de último lugar a segundo lugar. Esta auscultación nos permite poder explorar o poder encontrar los sonidos intestinales sin que haya una alteración al momento de palpar. Recuerden que los ruidos intestinales se forman porque hay gas líquido y sólido dentro de las asas intestinales. Solamente con mover este gas y que él empiece a buscar nuevamente su posición nos va a producir algún tipo de sonido, el cambio de lugar del gas. Entonces, yo debo hacer después de la inspección, debo hacer la auscultación para que no haya ningún tipo de movimiento que me pueda enmascarar la ausencia, el aumento o la disminución de los ruidos intestinales. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene ausencia de ruidos intestinales porque tiene un proceso inflamatorio del abdomen o una obstrucción intestinal. Entonces, el hecho de palpar primero va a hacer que el gas empiece a moverse y esa movilización del gas me va a generar a la auscultación como si yo encontrara ruidos intestinales y resulta que mi paciente no tiene peristalsis, no tiene ruidos intestinales, no tiene movimientos intestinales y yo, por el hecho de haber hecho palpación primero, eso me va a producir esa sensación errando en el diagnóstico con respecto a esto. Entonces, el orden de la exploración del abdomen va a ser inspección primero, auscultación, luego palpación y percusión. Recuerden que en el abdomen tenemos, es una área amplia y vamos a tener una gran cantidad de estructuras que vamos a evaluar. Entonces, puede que nos estemos, no nos va a alcanzar de pronto la primera hora esta, vamos a hacer una parte y luego avanzamos en la segunda parte de teoría, de práctica, avanzamos el resto de exploración abdominal. Muchas veces esto estábamos haciendo inclusive en 2 clases. Entonces, lo primero que tenemos que conocer del abdomen son las regiones topográficas. Yo tengo que dividir el abdomen en regiones topográficas porque, como habíamos hablado una vez, no todas las estructuras se encuentran en una parte específica del abdomen. Entonces, dividiendo el abdomen en cuadrantes o en 9 regiones, en 9 cuadrantes diferentes, yo voy a tener delimitadas lo que encuentro en cada uno de estos cuadrantes y cuando se presenta alguna alteración en alguno de ellos, pues yo voy a tener una mejor idea de cuál puede ser la estructura interna o el órgano interno que puede estar afectado. Entonces, la división del abdomen en cuadrantes, en áreas topográficas, en el área topográfica, la voy a hacer a través de 4 líneas, 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Las 2 líneas horizontales parten una por debajo del reborde costal, por debajo de la 10ª costilla o por debajo del reborde costal, y la otra línea horizontal pasa por encima de las crestas ilíacas. Esa me va a dar 3 secciones, superior, medio e inferior. Y las 2 líneas verticales van a estar determinadas entre una línea media, entre la línea media y la cresta ilíaca. Entonces allí voy a tomar una línea por la mitad y esa línea media, esa línea por la mitad es la que me va a determinar, a dividir el abdomen en 3 regiones, derecha, media, izquierda. Entonces, estas 4 líneas me van a generar 9 cuadrantes importantes que en el área superior voy a encontrar el hipocondrio derecho del lado derecho superior, el epigastrio en el centro y el hipocondrio izquierdo en el lado izquierdo. Permítanme un segundito.
Listo. En la parte media o en la región media voy a encontrar a nivel derecho el flanco derecho, en la mitad el mesogastrio o región umbilical, y en la región izquierda voy a encontrar el flanco izquierdo. Y en la parte inferior voy a encontrar la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Es importante entender, además de aprenderse la localización de cada una de estas áreas, es identificar qué estructuras se encuentran en cada una de ellas, porque estas estructuras son las que me van a decir si mi paciente viene con un dolor específico en una área que yo pueda delimitar, puede haber el compromiso de algún órgano o de alguna lesión, de alguna estructura abdominal importante. Por ejemplo, en el gastrio, yo voy a tener la cabeza del páncreas, por ejemplo. Voy a tener el trayecto de la aorta, vaso principal, si tengo un paciente tal vez con una ruptura de un aneurisma, una disección de un aneurisma de aorta, por ejemplo. Un paciente con un proceso inflamatorio del estómago, por ejemplo, gastritis o una úlcera, me va a generar dolor en el epigastrio. Por ejemplo, tengo en el hipogastrio la vejiga, el útero, para lesiones que se puedan presentar en esa zona. En el flanco derecho tengo el colon ascendente, el riñón derecho y el polo inferior del riñón derecho, y el polo superior se encuentra en el hipocondrio derecho, además del hígado, la vesícula y el ángulo hepático del colon. El ángulo esplénico del colon se queda en el lado izquierdo. Y en la fosa ilíaca izquierda, por ejemplo, el colon sigmoide, y en las mujeres voy a tener tanto en la fosa ilíaca derecha como izquierda los anexos, trompas u ovarios, y puede estar generándome, por ejemplo, un quiste, una torcedura de un quiste, una ruptura de un quiste moral, un embarazo ectópico, por ejemplo, y en fosa ilíaca derecha el apéndice. Entonces, miren, cada una de las áreas están determinadas para secciones de estructuras importantes del abdomen, y obviamente esto me va a ayudar mucho cuando vaya a realizar el diagnóstico del paciente. Cuando voy a examinar la parte abdominal del paciente, debo garantizar que el paciente debe estar acostado de cúbito supino o de cúbito dorsal. Recuerden, boca arriba, que ya no vamos a decir más boca arriba, sino en decúbito dorsal. Tengo el paciente en una camilla, no puede tener las piernas colgando, debe estar el paciente con las piernas extendidas, apoyadas sobre la camilla. Las manos deben estar al lado y lado del cuerpo. No puedo examinar un paciente del abdomen con las manos cruzadas acá arriba o con las manos en la cabeza, sino estar al lado, extendidas al lado y lado de su cuerpo. No es necesario que el paciente esté desnudo completamente. Debo garantizar que el abdomen debo examinarlo sin ropa. No puedo examinarlo con la ropa colocada, con un pantalón, con el botón cerrado o con algo que esté apretado con elástico. No puedo examinarlo de esa manera. Debo bajar esa zona de la ropa, abrir el cierre, abrir el botón, por ejemplo, y tratar de bajarlo hasta el área pélvica, pero respetando el área genital. No es necesario exponerla. Y el médico explorador se debe colocar en la parte izquierda, en la parte derecha del paciente. Siempre que vayamos a examinar un paciente, nos debemos colocar del lado derecho del paciente. Y solo hay algunas maniobras que requieren que nos coloquemos en el lado izquierdo, las vamos viendo más adelante. Tenemos que tener un área con buena iluminación para poder, recuerden que vamos a hacer inspección, entonces con buena iluminación, y vamos a necesitar entonces que haya una buena luz blanca o luz natural, ¿ok? Entonces, de la inspección, ¿yo qué voy a tener en cuenta? De la inspección yo voy a tener en cuenta, primero que todo, la forma. ¿Qué forma tiene el abdomen de mi paciente? Existen diferentes formas del abdomen que yo tengo que identificar.
Recuerden cuando vimos tórax, que habían diferentes formas del tórax. Entonces, en la forma del abdomen yo voy a identificar el abdomen normal, que es el abdomen plano, no necesariamente ese es el abdomen muscular, cuadriculado de los que hacen ejercicio, no es necesario, sino un abdomen que sea plano, que no tenga ninguna forma particular. Tenemos el abdomen globoso, el abdomen en batracio, describir o verificar o inspeccionar si hay abovedamientos asimétricos, la presencia de abdomen excavado o el abdomen en tabla. ¿Cuáles son todos estos tipos de abdomen? Bueno, entonces el abdomen normal es el abdomen pues relativamente plano. El paciente no necesariamente, como les digo, tiene que tener los cuadritos abdominales dibujados, ¿no? El abdomen normal es un abdomen que no está redondeado, sino que se mantiene plano, pero que tiene una leve capa adiposa en la parte inferior. O sea, debajo del ombligo siempre hay un poquito más de grasa acumulada. Entonces puede tener un poquito de crecimiento de masa, de grasa abdominal en esa zona. Este abdomen lo tengo que diferenciar de otros tipos, como es el abdomen distendido o globoso, que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de técnicas de inspección, que es un abdomen en forma de globo, en forma redondeada. Cuando yo tengo un abdomen distendido o globoso, tengo que buscar cuál es la causa de esa distensión abdominal o esa globosidad del abdomen. Entonces tengo que empezar a ver detalles de ese abdomen que me puedan explicar cuál es la razón por la cual ese abdomen está distendido. Doctora, Dígame. ¿qué diapositiva tiene puesta? Porque aún me sale la de generalidades y pues empezó a hablar de formas del abdomen. Ya yo voy por el abdomen hace rato. ¿A quién más no le salen las diapositivas? Además de que está en inspección. Todo está bien acá. Reinicia. Bueno, ahora la Ok. Voy a salir. Reinicia. Sí, eso lo hago, pero no me sale esta opción, así que voy a salirme y volver a entrar. Ok, sale y vuelve a entrar, sí, porque si a los demás le salen, entonces debe ser un problema ahí de tu red. Puede ser. Bueno, entonces, este abdomen distendido, yo tengo que buscar algunos detalles que me orienten a saber cuál es la causa de esta distensión abdominal. Entonces, ¿qué empiezo a buscar? Empiezo a buscar si este abdomen redondeado, si esta globosidad del abdomen puede ser porque el paciente está gordito, por ejemplo, por panículo adiposo o porque está distendido como tal, porque hay crecimiento del abdomen, no por grasa, no la forma normal del abdomen del paciente, sino que se ha crecido por alguna otra razón. Entonces busco si está distendido por panículo adiposo. A veces una forma médica elegante de decirle a la persona que está barrigona normalmente por estar gordito es decir, abdomen globoso por panículo adiposo. Quiere decir que está globoso, pero porque está gordo. Entonces, evalúo las características del ombligo. Cuando tengo un ombligo como en la imagen superior, por ejemplo, un ombligo invertido, quiere decir que la cicatriz está hacia adentro, que es la posición normal, pues este abdomen así globoso puede ser por obesidad, por ejemplo. O puede ser porque o porque el paciente esté con distensión de aire, por ejemplo, solamente. Cuando tengo el abdomen, ya, permítame un segundo. Ok, cuando tengo un abdomen con un ombligo hacia afuera, entonces tengo que ver si este paciente tiene una hernia umbilical, por ejemplo. Puede ser un paciente que tiene ascitis o un tumor. Incluso los embarazos también pueden hacer que el abdomen se salga hacia afuera, porque debe haber algo de adentro que está produciendo presión de la cicatriz umbilical hacia afuera. Entonces pueden ser dos causas importantes.
Entonces, descarto nada más, muchas veces solo con la característica del ombligo, las características del ombligo, la presencia de, alguna patología interna. Alguien está manejando las diapositivas que ahora no me permite pasarlas. Jóvenes, por favor, les agradezco que no tomen el control, porque si toman el control, no me dejan pasar las diapositivas. Ahora no me deja pasar las diapositivas. Tengo que salir y volver a entrar. Voy a dejar de presentar y volver a entrar. Doctora, con la profesora de parásito también pasó lo mismo y lo que tenía que hacer era volver a tomar el control. Es que yo no tengo por qué volver a tomar el control. Es que ustedes no tienen por qué tomarlo, porque es que la que está dando la clase soy yo. Ustedes van a tomar el control, entonces ustedes dan la clase. Si a ustedes no les pasan las diapositivas y a sus compañeros sí les pasan, quiere decir que el problema es de ustedes, de su PC o de su red o de lo que sea. No tienen por qué entrar y por qué modificar la presentación que yo tengo. Porque es que así es muy complicado, nos demoramos mucho tiempo en volver a entrar o no. Ahora hay que esperar hasta que cargue nuevamente. Permítame un segundo que carguen, que son muchas imágenes y obviamente se va a demorar en cargar un poquito. A ver si termina de cargar rápido. Bueno, me confirman por favor si ya ven las diapositivas. Sí, señora, ya salió. Ok. Sí, doctora. Entonces vamos en forma, vamos en determinar qué características tiene un abdomen distendido para tratar de buscar las causas de esa distensión. Entonces, una vez que ya evalúo las características del ombligo, miro el tipo de distensión. Si tengo un paciente que tiene solo distensión superior, quiere decir de la mitad del abdomen hacia arriba o por encima de la cicatriz umbilical. Esto puede tratarse por dispepsia, por ejemplo, que es acumulación de gran cantidad de aire en los intestinos. Puede ser por aerofagia, que es tragar aire, entonces la cámara gástrica o el estómago se puede llenar con gran contenido de aire. De alimentos. En este caso, en el caso de la imagen, es un paciente que tiene un tumor de hígado
Y obviamente la localización del hígado nos está produciendo ese aumento del perímetro del abdomen o el aumento de la extensión del abdomen en la parte superior nada más. Descarto también si tienen distensión inferior, como se ven las dos imágenes de abajo. Miren qué causas me pueden dar una distensión de la mitad del abdomen hacia abajo, de la cicatriz umbilical hacia abajo, como se ven en las imágenes. Puede ser un embarazo, por ejemplo, que obviamente va a comenzar con crecimiento del útero de abajo hacia arriba, un embarazo en crecimiento. Un globo vesical, como lo vemos en la primera imagen, en la imagen de sábana, es un globo vesical, gran contenido de orina por obstrucción uretral, por ejemplo, pacientes con hiperplasia de próstata o que tienen crecimiento de la próstata, estrechez uretral o trauma o cualquier cosa. Un tumor de vejiga, por ejemplo, un tumor de los anexos, puede en la mujer, un tumor de ovario, que generalmente crecen de manera exagerada. Inclusive la imagen de sábana verde es de un quiste de ovario, un paciente con un abdomen distendido en la parte inferior. Entonces tengo que identificar cuando está distendido si esa distensión es generalizada o si está localizada. Otra cosa que tengo que identificar cuando tengo distensión es algo que se llama abdomen en batracio. El abdomen en batracio es cuando ya el abdomen está supremamente distendido. Nos habla de qué nos habla ese abdomen en batracio, de cronicidad. Cuando ya el abdomen está distendido mucho tiempo, los músculos anterolaterales del abdomen se vuelven muy flácidos, o sea, ya no están con el tono, con ese gran tono de tanto estar tensionados y tienden a aflojar más, entonces el abdomen toma una forma como muy triangular o muy curva hacia las partes laterales. Quiere decir que ya no se ve ese abdomen tan redondito, sino que a los lados se ve achatado, como lo vemos en la imagen. Una de las causas que puede producir este abdomen en batracio es la ascitis crónica. ¿Qué es ascitis? Acumulación de líquido en la cavidad abdominal. En la cavidad peritoneal, muy bien. El líquido en la cavidad abdominal o peritoneal. Entonces, esta ascitis crónica, cuando hablamos de ascitis crónica, quiere decir que ya tiene mucho tiempo de evolución, generalmente puede dar esta característica del abdomen. También lo vemos en los ancianos. Y en los ancianos no porque tengan ascitis, sino porque obviamente ya hay mucha flacidez muscular y también puede presentarse estas características. Además de la distensión superior e inferior, tengo que verificar si no tengo distensión asimétrica. Quiere decir que haya crecimiento, pero solamente de un lado o de una área específica y no de todo el abdomen. Esta distensión asimétrica también me puede estar señalando, por ejemplo, hernias o eventraciones. ¿Qué es una hernia? A ver, ¿quién sabe? ¿Tiene idea de qué es una hernia? Protección de un contenido a través de un sitio blando. ¿Alguien más? Muy bien. Ok, es más o menos, sí señor. Cuando hablamos de hernia, estamos diciendo que hay una protrusión o una salida de una estructura anatómica o de una víscera a través de un orificio natural. Quiere decir que hay un defecto de la pared y por allí se está produciendo, pero es un orificio que se ha producido de manera natural, no inducido. Cuando hablo de eventración, es el mismo efecto de la hernia, pero de un defecto, es el mismo, o sea, el mismo trabajo que se produce, que se realiza en la hernia, pero con un defecto en la pared que ha sido realizado quirúrgicamente. Por ejemplo, una cirugía de abdomen que se realizó y la cirugía de abdomen no dio ya voy. La cirugía de abdomen no realizó, no hubo una, no
no se cerró completamente la herida o con el tiempo se abrió, ya hay una cicatriz allí previa y luego se produce la protrusión de las vísceras a través de ese defecto quirúrgico que ha quedado allí. Doctora, Dígame. yo tenía entendido que eso se le decía hernia incisional. Entonces no sé si sigue sin... no Sí, es lo pero es mismo, que ¿no? te está especificando que es incisional porque ya ha habido una incisión. Incisión quiere decir corte. Listo. ¿Ok? Se le puede llamar hernia incisional, pero generalmente se le llama eventración. Cuando hablamos de eventración, estamos diciendo que puede haber el defecto, pero está cubierto por piel. No hay exposición de las vísceras a la extremidad, a la parte externa, ¿no? Está cubierto por piel. Lo que vemos en las imágenes que tenemos allí, miren que tenemos dos áreas de protrusión o de distensión localizada en el abdomen, pero ambos tienen una cirugía, tienen una cicatriz previa. Lo más probable es que sean eventraciones todas dos. Cuando la herida se abre y el contenido del abdomen sale al exterior, por ejemplo, se exponen las asas intestinales, ya ahí no se llama eventración, sino evisceración, que quiere decir que las vísceras se han salido. ¿Listo? Las visceromegalias también nos pueden producir distensión asimétrica, crecimiento hacia un lado u otro del abdomen. Los vólvulos o las masas también, sobre todo si tenemos pacientes de contextura delgada. Un vólvulo es cuando un intestino hace una rotación sobre su propio eje, entonces esa parte del intestino empieza a dilatarse y muchas veces eso se puede poner o se puede visualizar como una masa o una zona de mayor crecimiento del abdomen en un área específica. ¿Ok? Miren que todo esto hace solamente parte de la forma del abdomen. Hablamos de abdomen excavado cuando tenemos una forma cóncava del abdomen, quiere decir que está muy hacia adentro. El contorno o la línea que debe, digamos que la línea que debe haber desde la sínfisis, desde la apófisis cefoidea hasta las crestas ilíacas o hasta la parte del pubis, debe ser más o menos una línea recta, pero cuando tenemos una concavidad muy grande, una concavidad una zona muy deprimida, ese contorno está muy por debajo de esa línea, hablamos de un abdomen excavado. Y este abdomen pues, nos puede orientando hacia estados severos de desnutrición o pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer, por ejemplo, o con, en algunos pacientes delgados puede ser, por ejemplo, con una deshidratación marcada, también nos puede dar esa imagen tan deprimida del abdomen. ¿Ok? Y el abdomen en tabla es aquel abdomen que tiene una contractura muscular. Generalmente el abdomen en tabla es mucho mejor evaluable en la palpación. Es más evaluable en la palpación. Pero cuando hablamos de abdomen en tabla, quiere decir que tiene un abdomen que está rígido porque hay dolor, hay presencia de dolor. Entonces la persona trata de tener el abdomen con una tensión de los músculos abdominales para evitar el dolor. Por ejemplo, con una rigidez de los músculos abdominales. Cuando usted tiene un dolor abdominal y alguien le va a tocar el abdomen, lo primero que hace es tensionar más la pared del abdomen. Entonces, es como esa tensión o esa rigidez sostenida por el hecho de tener un dolor importante, pero se puede evaluar mucho más a la hora de la palpación. Entonces, para resumir, recuerden que cuando tenemos un abdomen, según la forma, podemos descartar muchas patologías. Un abdomen con una distensión generalizada, con un ombligo hacia adentro, no nos habla de obesidad o meteorismo, que es acumulación de mucho líquido y gas en los intestinos. Con el ombligo hacia afuera puede estar hablando de ascitis crónica, por ejemplo, un tumor o una hernia o un embarazo. Cuando tenemos una distensión superior del abdomen por dilatación de la cámara gástrica o tumores, por ejemplo, del páncreas o del hígado. Cuando tengo distensión de la parte del hemiabdomen inferior, puede ser un embarazo incipiente,
puede ser un tumor de anexos, por ejemplo o un globo vesical. Cuando tengo un abdomen excavado, me está hablando de lesiones asociadas, por ejemplo, a desnutrición o a estados musculoesqueléticos en deterioro o enfermedades crónicas. Además de la forma del abdomen, tengo que identificar y empiezo a evaluar las condiciones externas. Y hablo de piel, tengo que evaluar la presencia de cicatrices. ¿Qué me orienta la cicatriz? Saber si el paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico previo. Si tengo una cicatriz de apendicectomía, como es la de la imagen de abajo, la primera de abajo, si el paciente viene con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, yo no voy a pensar en apendicitis nuevamente porque el apéndice no vuelve a crecer. Tengo que pensar en cualquier otra cosa, si es una mujer, una lesión de anexos, por ejemplo, o cualquier otra patología asociada. Y tengo un paciente con una cirugía como la de arriba, que es una laparotomía, o sea, una cirugía abdominal, pudo haber tenido un trauma previo, pudo haber tenido una lesión anterior con alguna que me esté justificando el cuadro abdominal que el paciente trae en el momento. La cicatriz de la derecha, en la parte de abajo, es una cicatriz muy común en los pacientes que les hacen colecistectomía, que es extracción de la vesícula. Entonces, un dolor localizado en esa zona, ya yo tengo que descartar que sea de la vesícula, porque pues ya está extraída. Entonces, las cicatrices me pueden orientar mucho. En cuanto a la inspección, también debo tener en cuenta la presencia de circulación colateral. Esta circulación colateral se da muy comúnmente, es la exposición de todos los vasos de la red venosa superficial que se crece, en el abdomen se crece y se puede evidenciar, como lo vemos en las 3 imágenes. Esta circulación colateral generalmente está asociada a signos de hipertensión portal en pacientes con patologías hepáticas crónicas o con patologías portales. Cuando hay hipertensión portal, pues obviamente el retorno venoso a través de la porta está disminuido porque la porta está cerrada, ¿no? Recuerden que la porta es la que va al hígado, ¿no? Entonces, esta hipertensión portal me está diciendo que para poder recuperar ese retorno venoso hace crecimiento de toda la vasculatura colateral, la vasculatura venosa anexa, y por eso se produce crecimiento. Está generalmente muy asociada a estos pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo. Estos pacientes con cirrosis hepática generalmente cursan con ascitis, y miren, si se dan cuenta en las 3 imágenes, todos los pacientes están con abdomen distendido, y lo más probable es que haya presencia de ascitis en abundante cantidad. ¿Qué otra cosa tengo que estudiar? Tengo que inspeccionar la distribución del vello abdominal. En la mujer hay muy poco vello abdominal y el crecimiento del vello se da de manera triangular, mucho más del área púbica hacia abajo. Mientras que en el hombre la distribución del vello habla más de un aspecto romboidal. Empieza desde la cicatriz umbilical o de muchas veces por encima de la cicatriz umbilical. ¿Para qué me sirve la distribución del vello? Pues algunos tendrán mucho más vellos que otros, pero en un paciente adulto debe haber la presencia de vellos abdominales o la presencia de que nos indique que hay un desarrollo hormonal y un desarrollo físico normal. Pues hay algunas personas que tienen más vello, pero eso sería, digamos que lo tendríamos que ver en el resto del cuerpo. Pero la presencia o la acción de aumento del vello, por ejemplo, abdominal en las mujeres, o de la ausencia de vello abdominal en los hombres, tanto en el abdomen como en el área púbica, nos podría estar asociando a procesos hormonales, por ejemplo, alguna alteración hormonal. ¿Listo? Doctora, dígame. Las personas que se depilan, que tienden a depilarse, ¿cómo se haría? Y las personas que se depilan, ¿por qué se depilan? Ok, por exceso de vello. Claro, exacto. Si se depilan es porque tienen vellos. Entonces, no hay alteraciones del crecimiento del vello en esas personas. Se lo retiran, que es otra cosa.
pero la cuestión es la persona que no tenga, que no crezca, que no tenga crecimiento de vello o que nunca haya tenido. Pero el que se la depila, obviamente, siempre hay evidencia del crecimiento del vello así esté recién depilado. ¿Listo? Si yo encuentro una persona que no tiene nada de vellos, pues yo le puedo preguntar si se los depila o no. Eso puede ser una manera de corroborar la información. ¿Ok? Cuando hablo de inspección, estamos hablando de lo que, obviamente, lo que es por vía natural, ¿no? Pues obviamente sí, cuando hablamos en los órganos de los sentidos de las cejas, pero si la persona se quita la ceja, pues no quiere decir que es que no le crezcan, sino que se las quita. Entonces, todas esas cosas obviamente valen porque son, pero nosotros tenemos que verificarlos durante nuestro examen físico. Tengo que evaluar la presencia de manchas o de estrías. Las estrías me pueden estar diciendo que hubo mucha tensión, mucho estiramiento de la piel. Puede ser un embarazo, por ejemplo, en donde después de haber estado estirada, se recoge de manera muy rápida y esas fibras no alcanzan nuevamente a recuperar esa elasticidad. Las estrías son prácticamente rupturas de la capa superficial o de la parte superficial de la piel, de las bandas elásticas de la piel, y por eso es que es muy difícil de retirarlas. Me pueden estar diciendo que hubo un embarazo previo, un paciente con obesidad marcada, con una disminución de peso muy rápida. Las manchas también tengo que evaluar la presencia de manchas que me orienten hacia qué puede estar pasando en el paciente. Las manchas tipo hematomas, por ejemplo, como las que vemos en la imagen, la vemos en la primera imagen, se llama esa zona de coloración morada o rojiza que crece alrededor de la cicatriz umbilical, se le llama signo de Cullen, y ese signo de Cullen está muy relacionado, por ejemplo, a pancreatitis necrohemorrágicas, procesos inflamatorios hemorrágicos y necróticos del páncreas, que es una versión grave de la pancreatitis. Y tenemos también otro signo importante, que es el signo de Turner o de Gray Turner o Hassel, que es este signo crece, tiene esa presencia de esas lesiones tipo hematoma también, de coloración violácea o rosada, pero hacia los flancos, en ambos flancos. Esto puede estar relacionado, por ejemplo, con hematomas retroperitoneales, en un paciente, por ejemplo, con trauma abdominal. Y puede estar relacionado, me puede estar diciendo que hay un trauma importante, que hay un sangrado dentro del abdomen importante que puede ser por el trauma, y que la probabilidad de que haya un hematoma retroperitoneal es importante. Cuando hago la inspección del abdomen estático, quiere decir, todo esto no tiene nada que ver con la movilización, yo hago la inspección dinámica del abdomen. ¿Cómo hago que el abdomen se mueva? Pues le puedo decir al paciente que trate de pujar con el abdomen, o sea, tratar de inflarlo. Esa presencia de pujo, este esfuerzo de pujo que hace el paciente, o de decirle al paciente que levante el tronco. Recuerden que tenemos el paciente acostado en una camilla. Si el paciente trata de levantar la cabeza y levantar un poco el tronco sin levantarse totalmente, como si estuviera haciendo abdominales, parciales abdominales, esto hace que se tense mucho la pared abdominal. Le puedo pedir al paciente que tosa fuerte, por ejemplo, hace un esfuerzo de la pared abdominal. ¿Qué voy a evaluar aquí? Que hay muchos defectos de la pared abdominal que no se ven a simple vista, pero con el esfuerzo y el momento en que ponemos tensión en la pared abdominal, pues obviamente va a haber protrucción de las asas intestinales a través del defecto. Voy a poder evidenciar defectos de la pared abdominal, hernias, por ejemplo, y lesiones importantes de los músculos de los rectos abdominales. Entonces debo hacer la inspección del tórax, del abdomen sin movimiento, y también tengo que hacer un esfuerzo, pedirle al paciente que haga un esfuerzo del abdomen para poder evaluar esa tensión de la pared abdominal. Luego vamos a terminar con la auscultación para los que tienen clase ahorita a la 1, y retomamos entonces en la clase teórica. Entonces nos vamos en la auscultación. Vamos a utilizar el estetoscopio con el
el diafragma apoyado sobre la pared abdominal, lo que vamos a buscar que son los ruidos hidroaéreos o peristalsis o borborigmos, que es lo mismo, y debemos escuchar alrededor de unos 5 minutos de ruidos intestinales para poder encontrar la presencia de estos ruidos hidroaéreos. No es muy variable los sonidos, pueden ir de 5 a 30 sonidos por minuto y va a depender obviamente de las características del paciente. Hay pacientes que tienen peristalsis muy pocos y hay otros que yo creo que muchos de nosotros de pronto no necesitan ni siquiera ponernos un fonendo porque se nos escucha el movimiento desde afuera. Por ejemplo, la utilidad de la auscultación la tengo en el abdomen distendido. La tengo cuando tengo un abdomen que está distendido, yo voy a auscultarlo. ¿Para mirar qué? Para mirar si los ruidos intestinales están aumentados o si están ausentes. Porque de eso va a depender que yo evalúe cómo está el trabajo de los intestinos. Cuando tengo un abdomen distendido, doloroso, con dolor, el paciente va a tocar el abdomen porque está supremamente distendido, bien con mucho dolor, y yo le veo que tiene un abdomen completamente globoso y lo ausculto, porque recuerden que la auscultación va después de la inspección, lo ausculto y encuentro gran cantidad de ruidos intestinales aumentados, a esto se le llama íleo mecánico, y este íleo mecánico puede estar hablándome de un proceso de obstrucción intestinal temprano, o sea que puede estar produciéndose por inflamación, por cualquier otra cosa, por un tumor, pero puede estar un proceso de obstrucción intestinal temprano. Cuando yo tengo el abdomen distendido, puedo tener el paciente con abdomen doloroso también, pero está completamente distendido y lo ausculto y no escucho ningún ruido intestinal, a esto se le llama íleo paralítico. Este íleo quiere decir que los ruidos intestinales están ausentes porque no hay movimientos intestinales. El movimiento de los intestinos, esa sincronía que tienen para estar moviéndose los intestinos para expulsar el contenido es lo que genera los ruidos intestinales. Cuando están completamente quietos es porque están en un proceso inflamatorio avanzado o una obstrucción intestinal que ya está avanzada, y a esto se le llama íleo paralítico. Ojo que esos dos conceptos son importantes. ¿Listo? También debo auscultar la presencia de soplos, por ejemplo. Sobre la aorta, a nivel del epigastrio, puedo descartar que haya la presencia de un aneurisma de aorta abdominal. Sobre las fosas renales, en los flancos, a veces es muy difícil poder auscultar esto. Lo hacemos realmente sobre los renales o sobre las arterias mesentéricas o sobre el hígado, lo hacemos más con estudios diagnósticos que nos ayuden. Si solo sospechamos, pues le mandamos una ecografía con Doppler, por ejemplo, que es mucho más específico para determinar si hay estenosis a nivel de las arterias renovasculares, a través del sistema renovascular, o si hay hepatomas o hemangiomas, o si hay alguna isquemia mesentérica que también puede evaluarse. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí para los que tienen clase ahorita a la 1 y entonces a las ahorita más tardecito comenzamos con el grupo. Vamos a iniciar lo que es percusión con el grupo de terminamos auscultación, ¿cierto? Terminamos auscultación, alguien me confirma por ahí, ¿cierto? Ok, entonces vamos a continuar con la parte del resto de examen físico. Vamos a continuar con otra hora de clase con respecto a esto de la exploración del abdomen, y vamos a pasar a lo que es la técnica de percusión. Ya nosotros habíamos hablado en las clases anteriores con respecto a la técnica de percusión cuando mencionamos la técnica que utilizamos, que es la dígito digital, en donde utilizamos 2 dedos, de cada una de las manos. Los dedos que van colocados sobre la superficie son los dedos plexímetros y los que percuten son los dedos percutores. Entonces debemos hacer la percusión sobre la pared abdominal o sobre el abdomen, haciendo una colocación suave
suave sobre los dedos, deben estar bien colocados sobre la superficie, pero no necesitamos hacer presión con los dedos flexímetros, los que van colocados sobre la superficie, y colocamos los otros dos dedos percutores, haciendo toques fuertes o toques firmes sobre los dedos flexímetros. Y lo que vamos a buscar es el sonido que se emite con cada uno de estos golpes y tratar de buscar las características cambiantes que ellos tengan. Cuando vamos a hacer la percusión, tenemos que hacer los dos golpes que hacemos seguidos, lo podemos hacer con los dedos juntos o con los dedos separados, y se percute, y dejamos los dedos en su misma posición mientras pasamos a otro sitio de la misma área, mientras pasamos a otro sitio de la misma área, y así vamos haciendo la técnica de percusión. Entonces cuando hacemos la técnica, cuando hacemos la percusión en el abdomen, tenemos que empezar a identificar que lo hacemos. Desde qué áreas o en qué sitio, en qué orden debemos hacer la percusión. Y debemos hacerlo de manera ordenada desde el epigastrio hasta las fosas ilíacas, como si estuviéramos haciendo un abanico, desde arriba hacia abajo. Y repetimos, vamos desde la epigastrio y vamos percutiendo hasta la fosa ilíaca derecha, luego subimos epigastrio y vamos haciendo varios puntos de percusión, hasta que ocupemos todo el espacio del abdomen. Entonces, con esta técnica vamos a garantizar que no vamos a dejar ningún área abdominal sin percutir. Listo. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Recuerden cuáles son los dos órganos sólidos, cuáles son los sonidos que yo voy a encontrar en el abdomen. A ver. Matidez. Matidez y timpanismo. Matidez en los órganos sólidos. Macizo. En los órganos sólidos o macizos, exacto, que son el hígado y el vaso. Y voy a encontrar timpanismo en el resto del área del abdomen, que está ocupada por puras vísceras. Entonces, tengo hasta el reborde costal derecho, que es donde llega el ángulo del hígado, hasta donde va el borde del hígado. Voy a encontrar lo que se llama la matidez hepática, y en el lado izquierdo, que es donde debo encontrar la matidez del vaso. El vaso es un órgano muy pequeño, es un órgano pequeñito en comparación a las estructuras que lo rodean. La estructura que más lo acompaña ahí al lado es el estómago. El estómago es una estructura grande, hueca, y una vez que yo trato de hacer fusión en esa zona, en vez de escuchar o tener la percepción de la matidez del vaso, yo lo que más voy a escuchar es el timpanismo que tiene el estómago, porque como es mucho más grande, va a prevalecer el sonido que genera de timpanismo a que genera el vaso. Entonces, lo importante no es encontrar la matidez del vaso como tal, aunque escuche solo timpanismo, sino que si encuentro la matidez del vaso que prevalece por encima de la del estómago, el timpanismo del estómago, lo más probable es que pueda tener un vaso que esté aumentado de tamaño. Entonces, es importante tener que puede que no vaya a percutir el vaso, pero si no lo percuto, quiere decir que el tamaño está adecuado o está pequeño. Y en la parte inferior yo voy a encontrar, en la fosa ilíaca izquierda puedo encontrar matidez, porque ahí lo que está es el colon sigmoide, mucho antes de la ampolla rectal, y puede estar lleno de material fecal, por ejemplo, y eso me puede dar una consistencia sólida y me puede presentar y puede generar ese sonido de matidez. Y la vejiga, si está llena de líquido, pues también voy a encontrar matidez. Mientras tanto, en el resto del abdomen voy a encontrar timpanismo. Entonces, cuando la mayor utilidad de la percusión la voy a tener en el abdomen distendido. Cuando tengo el abdomen distendido, tengo un aumento del timpanismo en ese abdomen. Recuerden que dijimos, cuando tengo un abdomen distendido, yo tengo que buscar cuáles son las causas de esa distensión abdominal. Entonces, dijimos que puede ser por obesidad, puede ser porque esté lleno de gases, o puede ser porque sea ascitis, ¿cierto? Líquido o una masa. Entonces, yo tengo que buscar, y dentro de las técnicas con las que busco, hago la percusión. En la percusión, si tengo un abdomen distendido y
percuto y encuentro que hay un aumento del tono de timpanismo, quiere decir que se escucha muy entamborado ese foso. Esto lo que me está diciendo es que hay una gran cantidad de contenido gaseoso en las asas intestinales, o sea que hay mucho gas y hay mucho aire y las asas intestinales están distendidas por aire. Mientras que si encuentro un abdomen globoso, pero lo que encuentro es matidez en toda la cavidad abdominal, entonces tengo que descartar que sea líquido o que sea un tumor de gran tamaño o que sea un crecimiento de una de las vísceras sólidas. Entonces, cuando yo sospecho que mi paciente encuentro matidez y sospecho que mi paciente tiene líquido en la cavidad abdominal, debo practicar una maniobra que se llama la maniobra de la onda ascítica o la detección de la onda ascítica. Puedo hacerlo con dos técnicas. Si estoy solo, puedo colocar la mano como se ve en la imagen de la mitad, que coloco el dedo pulgar sobre la línea media y las otras manos, los otros dedos van a quedar extendidos hacia el área inmediata, hacia la parte lateral inmediata del área que estoy tocando. La otra mano en el otro extremo voy a hacer percusión con la punta de los dedos en varias ocasiones y lo que voy a hacer es tratar de palpar con la mano sobre la pared abdominal la onda que se genera del líquido que está dentro, la onda que se genera con el golpe, con la percusión que hago contra la pared abdominal del otro lado. Eso es lo que se llama onda ascítica. Si tengo ayuda, si tengo otra persona que me está acompañando para la realización de este examen, le pido a la persona que me coloque la mano sobre el borde cubital sobre la línea media. Coloco la mano de un lado y coloco la mano del otro lado y voy a hacer lo mismo. Voy a dar golpes de percusión sobre un extremo del abdomen, el lado derecho, por ejemplo, y voy a percibir esa expansión de esa onda líquida hasta el otro lado del abdomen. Eso es lo que se llama onda ascítica. Pero resulta que si tengo una gran cantidad aquí tengo líquido que no me distingue completamente el abdomen. Cuando yo tengo el paciente acostado, recuerden que tengo el paciente acostado para examinarlo. Cuando tengo el paciente en decúbito dorsal, el líquido va a ir hacia las partes laterales del abdomen, no se va a quedar arriba, sino que la gravedad va a hacer que el líquido se vaya hacia las áreas laterales del abdomen. Entonces yo puedo encontrar timpanismo en la parte superior y voy a encontrar esa matidez solamente en el área de declive, o sea, hacia donde se puede ubicar el líquido cuando tengo el paciente en decúbito supino. Entonces puedo utilizar una técnica que se llama la técnica de la matidez cambiante o de la matidez desplazable, que coloco el paciente, si encuentro esa matidez solamente en las áreas de declive, puedo colocar al paciente en decúbito lateral. Le pido al paciente que se la dé, que se coloque de lado, y lo que voy a hacer, lo que va a pasar con esto es que por gravedad el líquido va a pasar de las áreas alrededor del abdomen a la parte más baja, por gravedad va a caer. Entonces yo voy a empezar a percutir desde el borde superior, como se ve en el dibujo, hacia abajo, con el paciente de lado, con el paciente de cúbito lateral. Y empiezo a percutir, y lo primero que voy a encontrar va a ser timpanismo. Si eso es solo líquido, el líquido todo se va a ir para abajo y voy a encontrar timpanismo, y después voy a encontrar una zona en donde ya va a empezar a matizar un poquito el sonido hasta que haya matidez completamente en la parte baja de declive, en donde está acumulado el líquido. Entonces, por ejemplo, si tengo el paciente acostado de cúbito lateral derecho, arriba voy a tener timpanismo y voy a tener matidez en el hemiabdomen derecho, o sea, en la parte que está más abajo. Entonces, lo que hago con el paciente es colocarlo del otro lado y colocarlo en decúbito lateral para el lado contrario. ¿Qué va a pasar con la matidez? El líquido se va a mover hacia el otro lado y esa matidez que estaba antes en el lado derecho se va a pasar al lado izquierdo. Entonces voy a encontrar timpanismo en el abdomen derecho y matidez en el izquierdo. Por eso es que se le llama matidez desplazable o matidez cambiante. Y me puede ayudar mucho con el diagnóstico de ascitis.
o líquido dentro de la cavidad abdominal, porque si esa matidez no cambia, entonces es algo que no se está modificando con la gravedad y una masa, por ejemplo. La percusión me sirve para delimitar los bordes de los órganos sólidos. Recuerden que les había contado que cuando hablamos sobre la percusión del tórax, habíamos hablado de que comenzamos con desde el tercer reborde costal, desde el tercer espacio intercostal hacia abajo, ¿cierto? Desde el quinto y sexto espacio intercostal encontramos lo que se llama la submatidez hepática. Vamos desde el borde de los espacios intercostales, desde arriba con sonoridad, desde el tercer espacio con sonoridad, y desde el quinto o sexto vamos a encontrar submatidez hepática. Y de allí hacia abajo vamos a encontrar matidez hepática. Y esto se va a llevar ¿hasta dónde? Hasta el borde, hasta el reborde costal. Generalmente el hígado no está más grande que el reborde costal, o sea, hasta allí es su límite. Entonces, si está por debajo de eso, como vimos en la imagen que les mostré cuando vimos percusión, que hay unos punticos que puedo seguir palpando por debajo del reborde, que puedo seguir percutiendo por debajo del reborde costal, entonces hago la identificación de cuántos centímetros por debajo del reborde costal encuentro matidez, y más o menos eso me va a saber si mi paciente tiene una hepatomegalia. ¿Listo? Entonces, cuando voy a hacer la percusión del vaso, coloco al paciente en decúbito lateral o en posición oblicua, quiere decir que puedo tener el paciente casi mirando hacia arriba, pero con la cadera hacia un lado. Eso también me permite, o un poco ladeado, y puedo empezar a percutir desde el reborde costal, pero voy a comenzar desde la sexta hasta la décima costilla, desde la línea axilar media. Y este hallazgo, esta área de matidez, no debe sobrepasar la línea axilar anterior. El vaso, su límite, el límite del vaso es sobre la línea axilar, máximo línea axilar anterior. Si sobrepasa ese límite, pues puedo estar pensando que el vaso está aumentado de tamaño. Recuerden que les había dicho que el vaso crece hacia la cicatriz umbilical, ¿cierto? Entonces, cuando voy a hacer la percusión, tengo que tener en cuenta hasta dónde llega y que la percusión debe ir guiada hacia la cicatriz umbilical, desde la reja costal izquierda, desde la parte izquierda hacia la cicatriz umbilical. Y así voy a poder identificar diferentes grados de esplenomegalia o de crecimiento del vaso. Entonces hablo de esplenomegalia grado 1 cuando el vaso llega hasta el reborde costal, inclusive se aplica para la palpación también, ahora lo vemos, llega hasta el reborde costal. Hablo de esplenomegalia grado 1. Grado 2 cuando va el reborde costal, se encuentra entre el reborde costal y la cicatriz umbilical, ahí en ese espacio. Hablo de grado 3 cuando el vaso llega hasta la cicatriz umbilical, y grado 4 cuando sobrepasa la cicatriz umbilical. Entonces, esos son los diferentes grados. Puede dar tanto la percusión, y también cuando voy a hablar sobre la palpación, de acuerdo al nivel donde encuentre el vaso. Entonces tengo esos datos para realizar la percusión del vaso y del hígado. Y ahora pasamos a una de las técnicas más importantes que tiene la exploración del abdomen, que es la palpación. Digamos que esta es la técnica la técnica de exploración que más información inclusive nos da, y existen diferentes formas de poder palpar el abdomen. Tengo una palpación que es superficial y una palpación profunda. Entonces, cuando hago una palpación superficial, ¿yo qué quiero buscar?
en la superficie del abdomen. Quiero buscar, por ejemplo, la forma del abdomen, si hay alguna masa de gran tamaño que esté expuesta, que se vea o que se pueda percibir fácilmente a la palpación superficial. Palpo el espesor del panículo adiposo para saber si mi paciente tiene un panículo adiposo grueso o delgado. La consistencia de la pared abdominal. Yo miro si el abdomen está blando, si el paciente deja de deprimir la mano dentro del abdomen o si hay mucha resistencia o rigidez para poder palpar. La presencia de hernias o de defectos en la pared abdominal o la presencia de ventraciones como las vimos, o si hay algún defecto de los músculos abdominales que estén abiertos de pronto por una cirugía previa o de pronto por un defecto que se está produciendo la hernia. Y la presencia de ascitis si hay pues líquido en la cavidad abdominal. Entonces, cuando tengo una de las técnicas de palpación para evaluar la parte superficial, utilizo una técnica que se llama la mano de escultor de Merlo. Esta mano de escultor de Merlo la encuentro palpando, haciendo movimientos. La palpación se hace con movimientos de flexión y extensión de las articulaciones de las falanges. Entonces empiezo a palpar toda la parte superficial del abdomen y le pido al paciente que haga la maniobra del esfuerzo. Recuerden que es levantar un poco el tórax para tensionar la pared abdominal y mirar con este esfuerzo si quiero palpar algún defecto de la pared abdominal, si encuentro hernias o si hay alguna masa que sea superficial, quiere decir que esté por encima de la pared abdominal, o sea, de la pared muscular abdominal. ¿Okay? Dentro de la palpación abdominal busco lo que se llama la defensa abdominal o la tensión abdominal, que es lo que les explicaba ahora, que el abdomen se deje palpar, que deje deprimir la mano, que me deje hundirlo. A eso lo describo en la historia clínica, si el abdomen es blando, si es deprimible, o si tengo un paciente con mucha resistencia abdominal. Permítame un segundo. Entonces, busco la defensa de la pared abdominal, quiere decir si ese paciente deja que deprima, que me permita, si el abdomen se siente blando o si por el contrario hay mucha resistencia, si hay mucha tensión de los músculos abdominales que no me pueda hundirlo, que haya una resistencia de esa pared o mucha defensa abdominal, me puede estar hablando de un proceso inflamatorio abdominal o inflamación de la serosa. Entonces, busco si encuentro estos signos de defensa abdominal, voy a buscar los signos de irritación peritoneal y dentro de ellos tenemos la presencia de dolor a la descompresión brusca o los signos de irritación peritoneal, como les acabo de decir. Entonces, ¿esto en qué consiste? Tengo signos de irritación peritoneal que pueden ser generalizados o que pueden ser localizados. En cuanto a la identificación de los signos de irritación peritoneal, la técnica consiste en introducir los dedos, como se ve en la imagen anterior, en donde introducimos los dedos con un poco de profundidad en la pared y luego hacemos una retirada rápida de los dedos. Yo lo introduzco lento, puedo introducirlo lento, pero hago una retirada rápida. Una vez que hago esta retirada rápida, la pared abdominal produce una vibración y esa vibración esa vibración del peritoneo por la descompresión brusca o por la retirada rápida de la mano me va a producir dolor y el paciente inclusive
aquí la respuesta es de doler más a la retirada que a la misma presión que le estoy haciendo en el abdomen. Entonces, tengo esos signos de irritación peritoneal y algunos signos de estos que pueden ser específicos para algunas patologías. Por ejemplo, tengo el signo de Bloomberg, por ejemplo, que se utiliza, y el de Robson, que se utilizan para el diagnóstico de apendicitis, en donde ubico la mano en la fosa ilíaca derecha, tal como se ve. Mire que introduzco los dedos casi de manera vertical en la fosa ilíaca, profundizo y luego hago un retiro rápido de ellos. Una vez que hago un retiro rápido de esos dedos, se va a presentar dolor localizado a la retirada en la fosa ilíaca derecha. Eso es lo que se llama signo de Bloomberg positivo, diagnóstico de apendicitis. Y el signo de Robson consiste en que yo hago presión de la misma manera, pero en la fosa ilíaca izquierda, presiono y luego suelto de manera rápida, pero el dolor se va a ver reflejado contralateral, quiere decir que retire, introduzca y retire en la fosa ilíaca izquierda, el dolor se va a reflejar en la fosa ilíaca derecha. Es un signo de apendicitis. Y hay un signo que no es tanto con la palpación, pero es el signo de SOA, por ejemplo, que consiste en hacer una extensión extrema de la cadera, así tal como se ve en la imagen hacia atrás, y ese estiramiento que produce de la pared anterior del abdomen me va a producir dolor allí en la fosa ilíaca derecha. También es un diagnóstico importante para apendicitis, ¿ok? Y se llama el signo de SOA. Va a generar dolor. A la palpación superficial yo voy a encontrar algo que se llama los puntos dolorosos. Los puntos dolorosos son, como su nombre lo dice, puntos específicos en el abdomen, que con presión directa en ese punto voy a generar dolor. Y que deben ser, o sea, no debe haber dolor, que el paciente puede manifestar dolor en esos sitios y eso me puede orientar hacia patologías abdominales inflamatorias que me va a servir pues obviamente para el diagnóstico. Entonces, los puntos para la evaluación de los puntos dolorosos, tengo que imaginarme el abdomen con unas líneas imaginarias o sacar unas líneas imaginarias que me van a hacer intersección con unos puntos específicos. Entonces hay un punto doloroso. Primero voy a tomar como referencia anatómica la cicatriz umbilical, voy a tomar el punto de la cicatriz umbilical, voy a trazar una línea imaginaria que va desde el ángulo anterior de la axila, el ángulo anterior de la axila hasta la cicatriz umbilical, donde esa línea se cruza con la reja costal o con el reborde costal, allí se va a llamar punto cístico. Ese punto cístico, cuando hay dolor a la palpación en ese punto específicamente, puede ser sugestivo de colecistitis, y que significa inflamación de la vesícula. Luego trazo una línea desde la cicatriz umbilical hasta la espina ilíaca derecha, y esa línea hasta la espina ilíaca derecha la voy a dividir en tres. O sea, voy a hacer dos puntos medios para dividirla en tres segmentos. En el punto que está más externo, a ese se le va a llamar punto de McBurney, y al hacer la palpación ahí, si hay dolor, pues es sugestivo de apendicitis, y el punto más interno, más medial, se llama punto de Morris, que también al hacer dolor a la palpación vamos a tener un diagnóstico sugestivo de apendicitis. Una de las estructuras, otras estructuras anatómicas que tengo que tener en cuenta es el recto abdominal, el recto anterior del abdomen. Ese músculo recto abdominal, cuando yo trazo una línea transverso umbilical, es decir, en la cicatriz umbilical, hago una línea imaginaria transversal completamente. Cuando esa línea transversal se cruza con el recto abdominal, yo tengo allí un punto que se llama punto ureteral superior, y es característico de litiasis, de nefrolitiasis o de litiasis,
pielonefritis o procesos inflamatorios del riñón. En ese mismo trayecto del recto abdominal, yo trazo una línea biiliaca, quiere decir que va a ambas espinas ilíacas. En ese cruce de esa línea biiliaca con el recto abdominal voy a encontrar el punto ureteral medio, y este punto ureteral puede orientar a que mi paciente tenga litiasis ureteral, por ejemplo. Y por último, hay una línea imaginaria que trazo desde la cicatriz umbilical hasta la espina ilíaca izquierda, y voy a también a dividirlo en 3 secciones, pero en el tercio externo, en el punto externo, voy a encontrar el punto de McBurney izquierdo. Y ese punto de McBurney, si hay dolor a la palpación de él, puede estar asociándome a cuadros de diverticulitis, que son una enfermedad de la pared intestinal, generalmente del colon izquierdo, y que puede producir ruptura, se puede producir ruptura o procesos inflamatorios localizados. ¿Okay? En la palpación profunda, ¿yo qué tengo que reconocer? En la palpación profunda tengo que tener en cuenta que voy a reconocer las vísceras huecas, entonces voy a tener en cuenta la palpación de los órganos importantes como son el hígado y el vaso, y algunas de las estructuras que de pronto no me dan mucha información, pero que tengo que tratar de palparlas para descartar otras patologías, como pueden ser los intestinos. Por ejemplo, el estómago, cuando vamos a palpar el estómago, generalmente no se palpa, que tenga una gran distensión, podemos palparlo. El intestino delgado es lo que vamos a buscar, es lo que palpamos en casi toda la cavidad anal, pero me sirve para detectar, por ejemplo, hernias, porque es la estructura que se sale a través de las hernias o de ventraciones. El colon muy pocas veces se palpa, a menos que esté pues muy distendido, igual que el colon ascendente y el colon transverso. El colon sigmoide, que se encuentra en fosa ilíaca izquierda, pues como está a veces muy lleno de materia fecal, puede distenderse bastante y nos puede permitir que lo palpemos si tenemos un paciente pues muy delgado que nos pueda permitir esto. En la fosa ilíaca derecha, recuerden que allí es donde va a tener una gran importancia de exploración de estas técnicas, porque en la fosa ilíaca derecha voy a encontrar una de las patologías más frecuentes, que es la apendicitis. Entonces tengo que aprenderme el punto de McBurney y el de Rosen, que es el que acabamos pues que les acabo de explicar. La presencia de signos de irritación peritoneal localizados, como es el signo de Bloomberg, y recuerden en fosa ilíaca izquierda el punto de McBurney izquierdo para la presencia de diverticulitis o inflamación del colon sigmoide. Bien, se pueden palpar a nivel de la aorta, pues latido aórtico en algunos pacientes muy delgados o en pacientes que puedan tener algún tipo de distensión o algún tipo de crecimiento de las paredes de la aorta. Entonces, cuando pasamos a la palpación profunda, entonces ya yo voy a buscar cuáles son las estructuras importantes que tengo allí, que son el hígado, por ejemplo, y el vaso. Y aquí hay diferentes técnicas para palpar estas estructuras. Entonces, puede utilizar, cuando hablamos de las técnicas de palpación, yo les dije que las manos habían diferentes técnicas de palpación. ¿Alguien me recuerda cómo se pueden utilizar las manos para la palpación? A ver. A ver, ¿se Si no estoy mal en el hígado, se pueden usar las dos, la bimanual y monomanual. Exactamente. ¿Cómo podemos utilizar las técnicas de palpación? Con una mano se llama monomanual, o con 2 manos y se llama bimanual. Y la bimanual puede ser con las manos separadas, con las manos yuxtapuestas, que es una al lado de la otra, o con las manos superpuestas, que es una arriba de la otra. Para el hígado, yo puedo utilizar muchas de estas técnicas. En el hígado, por ejemplo, tengo 2 técnicas importantes para la palpación monomanual, que es una sola,
y yo tengo el paciente, recuerden que ya yo estoy ubicado del lado derecho del paciente, tengo el paciente en decúbito dorsal, tengo el paciente con las manos acomodadas al lado y lado del cuerpo. Yo no puedo palpar un paciente con las manos cruzadas aquí ni con las manos atrás en la cabeza. Entonces así, porque estoy más cómodo, hay que colocarle las manos al lado y lado del cuerpo. Entonces tengo el paciente boca arriba, tengo que soltarle, tengo que tener el abdomen completamente descubierto, como ya lo habíamos dicho, respetando el área genital, pero tengo que destapar hasta las fosas ilíacas, porque las fosas ilíacas pertenecen al abdomen. Entonces coloco el paciente acostado boca arriba y empiezo a palpar con una sola mano. Recuerden que la palpación se hace con movimientos de flexión y extensión de las falanges, y comienzo desde la fosa ilíaca, solamente voy a palpar el lado derecho, desde la fosa ilíaca hasta el reborde costal, y voy a ir desde la fosa ilíaca haciendo movimientos ascendentes para ir buscando si encuentro alguna estructura que se relacione con el borde inferior del hígado. ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy haciendo estos movimientos y digamos que este es el hígado y este es el borde inferior. Yo lo que voy a hacer es tratar de palpar con los dedos ese borde inferior del hígado. Yo no voy a palpar el hígado así, sino que voy a palpar solamente el borde inferior. Hasta donde llegue el borde inferior, voy a decir que es el tamaño del hígado. Pero generalmente recuerden que el hígado está por debajo del reborde costal. Lo ideal es que no alcance a palparlo, sino que llegue hasta el reborde costal y no haya obtenido ninguna sensación de palpación del hígado. Entonces, si no lo voy a palpar, ¿para qué lo voy si no lo voy a encontrar, ¿para qué lo voy a palpar? Porque si lo encuentro en ese trayecto antes de llegar al reborde costal, quiere decir que tengo un crecimiento del hígado, tengo una hepatomegalia en ese momento. Cuando alcanzo a llegar al reborde costal, si no he sentido ese borde, no he tenido signos de hepatomegalia, le pido al paciente que inspire profundo. Señor Juan, tome aire profundo. Y en el momento que el paciente inspira, yo trato de meter mis manos por debajo del reborde costal para tratar de buscar por debajo del reborde el borde inferior del hígado. ¿Por qué creen ustedes que pongo al paciente a inspirar profundo? A ver. Para que tiene el diafragma. ¿Perdón? Ah, el diafragma se contrae, los pulmones se llenan de aire, ¿qué va a pasar con el diafragma? Va a bajar, y si el diafragma baja, ¿qué le va a hacer al hígado? Lo va a empujar un poquito hacia abajo. Y si yo trato de meter mis manos por debajo del reborde costal, pues si el hígado baja, voy a tratar de poder tener una opción mejor de palpar ese borde inferior del hígado. Eso es lo que yo trato de hacer. Eso es la técnica monomanual de palpación del hígado. Todas estas técnicas que están viendo aquí están en los videos que les mandan, que tienen en la plataforma. Una vez termine la clase, deben ver los videos para que complementen la información y puedan practicar. Ya nosotros les explicamos que hay un plan de presencialidad, pues por lo menos de escasas clases, pero dependiendo cómo continúe todo esto de COVID y pues si no hay un rebrote de casos ahora que abrieron el comercio y todo eso, pues entonces eso está planeado posiblemente para octubre, pero dependiendo obviamente de las condiciones y de que no genere un riesgo ni para ustedes ni para el personal docente tampoco. Entonces sí, pues haremos esas prácticas, y si no, pues entonces ya se buscará la manera de hacerles un refuerzo de esto para después, no, eso ya lo hará la universidad. Pero con los videos, que son bastante explicativos, ustedes pueden ver cómo se realizan, y yo les aconsejo que practiquen mucho para que una vez pues con los videos que nos tomamos el trabajo de hacerles, algunos de ellos son hechos por nosotros mismos, pues ahí está explicado esto mismo que les estamos dando en teoría en la práctica para que ustedes lo hagan también en casa. ¿Ok? Entonces,
Esta técnica monomanual también puede hacerlo como en otra versión que se llama con la mano en cuchara, que es colocando la mano de manera cóncava, así exactamente como si fuera una cuchara. Yo me coloco casi de espalda al paciente, trato de colocarme un poco con la espalda hacia el paciente, con la mano trato de meter la mano por debajo del reborde costal. Digamos que estas son las costillas y para acá está el abdomen del paciente, entonces trato de meter la mano debajo del reborde costal, así como se ve en la imagen, y le pido al paciente que inspire profundo. Entonces, en el momento que el paciente inspire profundo, yo trato de meter mis debajo del reborde costal para tratar de palpar el borde inferior del hígado. Por esto, jóvenes y chicas, es supremamente importante el uso de uñas cortas. Por eso no se pueden tener uñas largas, no se pueden tener uñas ni siquiera si no son de ustedes, porque hacer esta técnica, cualquier técnica genere palpación en el paciente. Si tengo las uñas largas, voy a lastimar al paciente. Entonces, los médicos, eso no es compatible, ser médico no es compatible con tener uñas de secretaria o de estilista. Así que, por favor, hay que tener esas uñas bien cortas. Las técnicas bimanuales, en donde tenemos la presencia de dos manos, pueden llevar diferentes nombres y pueden encontrar muchas técnicas. Diferentes nombres, estos nombres pueden estar con las personas que las crearon, ¿no? Que hicieron la forma de la técnica. Entonces hay que también saberse los nombres de ellos, pues por respeto a los que se tomaron el trabajo de estudiarlas. Entonces tenemos algunas técnicas como la de Chofard, por ejemplo, que es la imagen que vemos arriba, en donde tenemos las dos, pero aquí utilizamos las manos separadas, en donde una mano va colocada por debajo de la reja costal, por debajo, posterior, casi en la región lumbar, un poquito más arriba, y la otra mano va exactamente como hicimos la técnica monomanual, quiere decir desde la fosa hasta el reborde costal. Y una vez que llego a esa parte del reborde costal, si no he sentido el borde, si no he encontrado el borde, hago movimientos ascendentes con la mano de abajo hacia arriba, ¿para qué? Para tratar de impulsar o de subir, esto llamar la maniobra del peloteo inclusive, de subir el hígado para tratar de localizar, palpar el borde con la mano que tengo en la superficie anterior de la pared abdominal. Estas técnicas están bien explicadas en los libros de semiología. Recuerden que deben buscar los libros y estudiar en libros de semiología, que es donde está toda la de esto. Tengo la maniobra de Gilbert, por ejemplo, que es la de la imagen de abajo, la primera imagen de abajo, en donde con las dos manos las tengo yo puestas a una al lado de la otra en esta posición, y yo me voy desde la fosa ilíaca también, yo estoy del lado del paciente y me voy desde la fosa, voy palpando, recuerden los movimientos, y voy haciendo palpación ascendente hasta el reborde costal para buscar la borde inferior del hígado. Y la última técnica que tenemos es la técnica del enganche, que yo voy a utilizar las manos prácticamente una casi a otra, y estas técnicas van a tener también una curvatura como cuando hacíamos la mano en cuchara, y las voy a meter debajo. Aquí en la técnica del enganche, yo me voy a colocar a espaldas del paciente nuevamente, le voy a dar la espalda a la cara del paciente y me voy a colocar hacia los pies del paciente. Coloco las manos por debajo del reborde costal y le pido al paciente que inspire profundo para tratar de meterlo por debajo de la reja costal, poder evaluar el borde inferior del hígado. Entonces, ¿qué voy a buscar de ese borde del hígado? Tengo que tratar de no si está grande o no, o sea, si el hígado está aumentado de tamaño o no, sino tratar de buscar la manera de mirar qué características tiene el hígado. Si el crecimiento, si tengo crecimiento del hígado, si ese crecimiento es uniforme o es solo la área nada más que está un tamaño. Lo sé porque si el borde está por debajo del reborde costal y por todo el trayecto de reborde
crecimiento es uniforme o si solamente hay una sola área que puede mostrarme un tumor, por ejemplo, o un absceso hepático. Cuando tengo logro palpar ese hígado, pues yo miro si su superficie, o puedo palpar si su superficie es lisa o es nodular, si el borde que estoy palpando es delgado o si es curvo, si es bastante romo, porque esto me puede, si tengo un hígado, por ejemplo, constivo, si la consistencia del hígado es blanda o es dura, si su consistencia es pétrea, quiere decir como de piedra, si esa consistencia es dura, eso puede estar relacionado a enfermedades crónicas, cirrosis, por ejemplo. Si esa hepatomegalia, si tengo hepatomegalia, y si es dolorosa o no a la palpación, y si a la presión sobre el reborde costal, sobre la parte del hígado, donde yo encuentro el borde del hígado, aparece el flujo hepatoyugular, que es ese crecimiento. Una vez hago presión, hay distensión de las venas yugulares, y eso me podría estar hablando de una falla cardíaca, por ejemplo, de una falla cardíaca derecha. En la palpación, luego del hígado, pues también tenemos otras áreas importantes, como son un signo importante que es el signo de Murphy, que es colocar los dos dedos, los dos pulgares sobre, o inclusive algunas personas o en algunas partes lo podemos encontrar solo con los dedos haciendo presión en el punto cístico. Y recuerden que dijimos que era compatible con colecistitis. Entonces, voy a hacer presión sobre esa área, sobre el reborde costal. Eso me va a dar un signo de Murphy positivo o negativo si hay dolor. El vaso generalmente, igual que con la generalmente no palpa, no vamos a encontrar. Entonces, en el vaso lo que vamos precisamente es a descartar que puedo. Lo que quiero buscar precisamente es eso, que no esté aumentado de tamaño. Puedo tener diferentes técnicas, pero las técnicas de palpación siempre son bimanuales, quiere decir que siempre se utilizan las dos manos. Entonces, yo puedo utilizar la técnica bimanual con el paciente de supino o en decúbito dorsal, y yo estoy al lado derecho del paciente, me coloco la mano que atraviese completamente el abdomen del paciente y hago presión con la mano izquierda sobre la reja costal, tal como se ve en la imagen de arriba. Le hago presión, o sea, hacia donde está el examinador, y con la otra mano empiezo a hacer palpaciones desde la fosa ilíaca derecha hasta la reja costal izquierda. Recuerden que les había dicho que la reja costal, que el vaso crece hacia la cicatriz umbilical. Entonces, desde la fosa ilíaca derecha hasta la cicatriz umbilical, atravesar la cicatriz umbilical y llegar hasta la reja costal izquierda. La palpación del vaso, cuando llego hasta la reja costal, si no he palpado el vaso, pues le pido al paciente que inspire profundo y voy a tenerle el mismo efecto hígado, y meto los dedos por debajo del reborde costal para tratar de palparlo, a ver si es posible que se pueda palpar. Si lo palpo, generalmente el vaso está aumentado más de 2 veces su tamaño normal. Entonces, porque generalmente no se debe palpar. Recuerden que está bien metidito ahí arriba de la reja costal. La palpación del vaso es una de las técnicas que me obliga a colocarme del lado izquierdo del paciente. Recuerden que siempre tengo que estar del lado. Pero las otras técnicas, la maniobra de enganche y la maniobra de Nageli, me obligan a que esté del lado izquierdo del paciente. Y lo hago en la manera como se ve allí. Con una mano, con la mano izquierda, hago presión sobre la reja costal y con la otra mano yo me voy del reborde costal y le pido al paciente que inspire profundo para poder palpar. O puedo decirle al paciente con esa misma se coloque de lado, que se coloque de cúbito lateral para tratar de hacer que por gravedad el vaso baje un poquito más, y hago presión sobre, trato de meter mis manos por debajo de la reja costal para ver, para tratar de palpar el vaso. ¿Listo? Entonces,
exploración del abdomen, recuerden que vamos a tener todas las técnicas en el orden que debe ser: inspección, auscultación, percusión y palpación. Como resumen que voy a tener en la inspección, tener en cuenta la forma del abdomen, qué características externas tiene ese abdomen, si está simétrico, encuadramientos en mi abdomen superior, inferior o asimétricos, si hay si los movimientos ahora hablamos si la respiración es abdominal, mirar las características de la piel, si tengo estrías, si hay cicatrices de cirugías previas, si hay la presencia de masas que puedan ser visibles, todo eso tengo que describir. En la auscultación, recuerden que lo más relevante son la presencia de los ruidos intestinales, pero básicamente la ausencia. Recuerden que sí, los ruidos intestinales pueden variar entre una persona y otra en cantidad o en intensidad, pero debe haber ruidos intestinales presentes o ruidos hidroaéreos o peristalsis debe estar presente. Cuando hay ausencia de peristalsis, pues obviamente está pasando algo a nivel abdominal o que no hay una activación de los movimientos intestinales adecuados. Además, tiene la utilidad, la mayor utilidad que está distendido para ver precisamente esta presencia de los ruidos intestinales. Cuando tengo la auscultación, tengo que descartar también. Recuerden que por la mitad, en toda la mitad del abdomen, pues pasa el vaso principal arterial, que es la aorta, y necesitamos evaluar la posibilidad de que haya aneurismas o lesiones que generen soplos. En la percusión, recuerden que también tiene una gran utilidad en el abdomen distendido. La tonalidad quiere decir los ruidos que se generan con la percusión, y recuerden que voy a encontrar matidez hepática, matidez y debe haber generalmente timpanismo, ¿ok? Debo hacer limitación de los órganos, quiere decir de dónde hasta dónde encuentro la matidez hepática, de dónde hasta dónde encuentro la matidez esplénica, o si hay matidez en otros sitios, cuál sería el caso, por ejemplo, de que la... Y en la palpación, recuerden que tengo una palpación superficial y una profunda. En la palpación superficial voy a buscar presencia de defectos en la pared abdominal. Voy a buscar la presencia de dolor superficial y de resistencia a la palpación o de muscular o defensa muscular. La presencia de pulsaciones, si las hay, y los puntos dolorosos. En la palpación profunda yo voy a buscar órganos, voy a medir el tamaño de los órganos, voy a buscar el tamaño de los órganos, y no se me debe olvidar que en la percusión que debo realizar además la onda axítica para descartar patologías de axila líquido de la cavidad peritoneal. ¿Listo? Y entonces esto es prácticamente el resumen de lo que voy a encontrar. Aquí tienen un ejemplo de cómo hacer pues un ejemplo, una ayuda, no tiene que ser exactamente así, es simplemente una ayuda, va a variar de acuerdo entre mi paciente, sobre un examen de abdomen normal. Recuerden que cuando se haga la historia clínica no es necesario examen físico, de los títulos, inspección, auscultación, percusión, no es necesario. Solamente que sí se puede hacer como un solo párrafo, pero sí llevar en ese párrafo inmersa cada uno de los hallazgos de cada una de las técnicas de exploración que es. Eso es todo, jóvenes, con respecto a la exploración de abdomen. No tienen preguntas. ¿Qué preguntas tienen? A ver, con respecto a esto, todos estuvieron muy callados. Me da una angustia cuando se callan, porque no sé si es que se van y dejan ahí la pantalla puesta para que yo crea que están aquí. En caso de esta técnica en una persona, por ejemplo, embarazada o bastante